Chicos, ya la clase está empezando a grabarse. Vamos el día de hoy a hacer un resumen de todos los aspectos generales de la guía, ¿no? Para igual profundizarlos un poco, ya que ustedes hicieron el curso de MHGAP, entonces tienen relación de cómo se maneja la guía. En las clases anteriores hemos visto los protocolos de la guía por ciertos trastornos, como por ejemplo autolesión y suicidio, pero el día de hoy vamos a verlos de manera general, ¿no es cierto? Como ya sabemos, la primera parte de cada uno de los trastornos se enfoca en esta parte de la evaluación. Si ustedes observan dentro de la guía, vamos a encontrar que lo primero que vamos a hacer es hacer esa evaluación. Esa evaluación que está desarrollada con el trastorno. En este caso, como es un trastorno de problemas de la niñez y la adolescencia, vamos a evaluar si existen problemas del desarrollo. De ahí, antes de seguir con cada una de las partes, ya cuando tenemos una evaluación correcta, seguimos con el manejo, las intervenciones psicosociales y el seguimiento. Esto que les presento en esta primera parte de esta guía se reproduce en todos los trastornos, ¿sí me explico? En todos los trastornos de la guía, y obviamente la guía va especificando qué cosas se cumplen y cómo nosotros discriminamos posibles evaluaciones fallidas, ¿no es cierto? Si por ejemplo tenemos, acuérdense cuando veíamos autolesión y suicidio, también, perdón, cuando veíamos depresión, podíamos ver episodios maníacos que estaban asociados a otro trastorno, ¿no? Y también podemos contrastarlos a través del protocolo. Así es importante seguir de cerca lo que diga la guía. Si bien es cierto, yo no les voy a evaluar al pie de la letra la guía, pero sí es necesario que ustedes tengan las nociones claras. Por ejemplo, yo puedo preguntar en el examen cuál es el orden jerárquico para hacer una buena intervención desde la guía de MHGAP. Ustedes tienen que hablarme en ese entonces de la evaluación, si me explico, tienen que hablar del manejo, tienen que hablar del seguimiento y de las intervenciones psicosociales, obviamente, sin saltarnos cada uno de los pasos. Saber cómo esta guía me puede servir como herramienta, ¿sí? Obviamente el profesional de la salud tiene la guía precisamente para guiarse, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esa guía y revisar qué nos dice en cada uno de los pasos para no equivocarnos. Por eso se llama guía. Entonces, dadas las circunstancias, me gustaría que tengan claro esa parte para que puedan desarrollar un buen uso de la guía. ¿Sí? Ahora vamos a desmenuzar esta parte rudimentaria o crucial de este trastorno, ¿no? Ustedes ya vieron la aplicación del test de Denver, ¿no? Ya saben cómo se aplica el test de Denver, ya saben que sirve justamente para los problemas del neurodesarrollo, y aquí en este caso pueden hacer la aplicación del test de Denver y evaluar estos problemas del neurodesarrollo, ¿no? Como un tema para poder tener una idea de si existe o no existe problemas del neurodesarrollo o del desarrollo del niño. Investigue si hay problemas de falta de atención o exceso de actividad. Indague si hay problemas emocionales. Explorar la presencia de comportamientos desafiantes, desobedientes, agresivos, que sean repetitivos. Evaluar la posibilidad y presencia de otros trastornos mentales prioritarios, evaluar el entorno doméstico, la situación psicosocial, cómo se desenvuelve el niño, si son padres o cuidadores los que están al lado de él, ¿no? Del niño y del adolescente, y evaluar el entorno escolar. Los protocolos de manejo, en cambio, ya empezamos, ya cuando tenemos la evaluación concreta, ya sabemos si es un retraso mental o un trastorno del desarrollo. Si son problemas del comportamiento, vamos a encontrar también otra posibilidad que podría ser el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH. Un trastorno conductual, problemas emocionales, trastornos emocionales, depresión moderada o grave en el adolescente, ¿no? Y de allí, ¿cómo intervenimos? A través de estos aspectos psicosociales, como nos va a decir la guía, cómo tenemos que acercarnos y el seguimiento. Ahora, quiero verlo de manera general porque también vamos a abordar otras problemáticas, pero aquí nos vamos a quedar un poquito en estos protocolos de manejo. Tenemos que entender cómo vamos a manejar el retraso o el trastorno del desarrollo.
que en este caso, por ejemplo, el test de Denver, que ustedes lo conocen, puede ayudarnos a tener este acercamiento, ¿no? O sea, acuérdense en que era de riesgo, dudoso o normal los resultados que daba este test, ¿no? Los problemas del comportamiento, en cambio, estamos hablando de niños que, si bien es cierto, tienen ciertas conductas que no son normales para la situación, y intervenciones psicosociales puede ayudar muchísimo porque muchas veces las causas de los problemas del comportamiento tienen que ver muchísimo con los cuidadores, ¿no? En este caso con los padres, con la situación socioeconómica, con la crianza, con la ley, la norma, cómo le han enseñado la realidad a estas personas, ¿no? Entonces es importante entender que si es un problema de comportamiento hay que trabajarlo desde allí. Obviamente también hay otros aspectos que pueden estar asociados. Podemos encontrar problemas de comportamiento con un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No están las dos variables juntas. Entonces, cuando hablamos de déficit de atención, no es necesariamente que sea un niño inquieto, ¿no? En muchas ocasiones en los colegios está de moda ponerles a todos los niños inquietos ya tiene hiperactividad y no es así. ¿No? Hay unos criterios específicos que nos hablan de un trastorno, no solamente de una mala conducta. Hay que diferenciar entre problemas del comportamiento y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es la atención? Se supone que cuando ustedes vieron bases psicológicas, desglosaron cada una de las funciones básicas del cerebro, ¿no? Y está la memoria, la atención, la sensopercepción, etcétera, ¿no? Y el proceso de la atención precisamente es cómo el sujeto puede fijar, ¿no? Existen varios tipos de atención, la atención dividida, la atención selectiva, la atención sostenida, y esta atención es cómo nosotros fijamos cada una de nuestras habilidades mentales, emocionales, en un objeto específico o varios objetos específicos y cómo yo traduzco esa realidad a través de mi proceso de atención, ¿no es cierto? Entonces, cuando encontramos trastorno con déficit de atención, entonces este sujeto no puede traducir la realidad normalmente porque divaga su atención, ¿no? No es que es una atención dividida, no es que es una atención distinta en sus modalidades, sino es que se le dificulta poder interactuar a través de la atención, ¿no? Entonces, es importante diferenciar entre un trastorno de déficit de atención con hiperactividad a un niño distraído, ¿no? A un niño con mal comportamiento, sí es importante. Entonces, yo les digo para que puedan hacer una buena evaluación. El trastorno conductual, a diferencia de los problemas del comportamiento, ya hablamos de algo que tiene unos criterios que duran más de 6 meses de temporalidad. Un problema del comportamiento puede ser fácilmente corregido, ¿no? Imaginémonos, existe un divorcio, existe una situación distinta a nivel del hogar, como yo les decía, intervención psicosocial, y este problema del comportamiento cambia la realidad del sujeto, del niño, del adolescente, y este problema deja de ser problema y vuelve a encauzar es un comportamiento normal. Pero el trastorno, la misma palabra que nos invita a pensar en el DSM o a pensar en el CIE-10, nos invita también a entender un poquito cuáles son las sintomatologías de un trastorno, ¿no? Que esta conducta se mantiene por más de 6 meses, es importantísimo tener en cuenta de cuando hablamos o pensamos en trastornos, ¿no? También que es algo que se pasa o que sobrepasa el entendimiento del paciente. No es, por ejemplo, en los problemas del comportamiento, el paciente, el niño, el adolescente, identifica que algo está cambiando, ¿no? Y muchas veces identifica que es un berrinche, que es una berrieta, identifica que está actuando mal y busca la manera de conseguir algo, ¿no? A través de ese comportamiento que tiene un problema, ¿no? Que tiene una problemática. El trastorno, por lo contrario, diverge de esta parte porque no hay conciencia de lo que está pasando en el sujeto. El sujeto a la final siente que la forma de actuar de él es la más correcta, ¿no? El niño no identifica que eso
está incorrecto, entonces quizás se vuelva mucho más agresivo que en el problema del comportamiento porque no hay ese aspecto de la conciencia a través de la conducta que está realizando. Entonces sí es importante identificar estos dos criterios como para poder diferenciar el uno del otro. Igual a lo que vamos a ver el protocolo se van a dar cuenta cómo se también otros aspectos que diferencian el uno del otro, ¿no? Los trastornos emocionales y depresión moderado o grave, ustedes saben que también se parece mucho al protocolo de depresión, pero está especificada al tema infantil y adolescente, ¿no? Bueno, hoy continuamos con las intervenciones psicosociales y el seguimiento. Este es lo más crucial que ustedes deben saber de este trastorno general, de este epígrafe, como quiera, el subtema de toda la guía, para poder empezar a usarla. Ya cuando ustedes tienen esta idea que les acabo de mencionar, nosotros ya seguimos utilizando esta guía. Vamos a encontrar que se diferencia por edades, ¿no es cierto? Lactantes y menores de 5 años, de 6 a 12 años, adolescentes, ¿no? Y todas las edades. Entonces, cada uno va a cumplir criterios distintos cuando hablamos de trastornos del desarrollo, porque se va a presentar de una manera diferenciada en cada edad. En cambio, en los trastornos conductuales vamos a encontrar que existe una misma descripción para las edades de 4 a 18 años, y en los trastornos emocionales sí vamos a encontrar esto dividido, ¿no es cierto? Vamos a encontrar esto dividido también por edades, porque obviamente se presenta de diferentes formas. Yo los invito a que revisen esto, porque les va a ayudar al aspecto de la evaluación y a entender y aterrizar un poco más en este trastorno, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que en esta evaluación también va a tener esas, como les decía hace un momento, esas diferencias. Ya. No sé si alguna estudiante me ayude con estas letras. ¿Sí puede lograr a ver? Gaby, ayúdame con esta diapositiva. Sí, profe. Manifestaciones comunes de los trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente. Niño o adolescente que concurre al consultorio por alguna dolencia física o para una evaluación general de salud que tiene. Alguna de las manifestaciones características de los trastornos emocionales, conductuales o del desarrollo. Ver el cuadro 1, o por factores de riesgo como desnutrición, maltrato o descuido, enfermedades frecuentes o enfermedades crónicas como por ejemplo infección por el VIH-Sida o antecedentes de un nacimiento difícil. Cuidador con inquietudes acerca del niño o el adolescente porque presenta dificultad en mantenerse a la par de sus compañeros o en llevar a cabo actividades diarias consideradas normales para su edad. O problemas de conducta, por ejemplo, es demasiado activo o agresivo, tiene rabietas frecuentes o intensas, le gusta demasiado estar solo, se rehúsa a hacer actividades ordinarias o a ir a la escuela. Profesor con inquietudes acerca de un niño o adolescente porque, por ejemplo, se distrae fácilmente, molesta en clase, a menudo se mete en problemas o tiene dificultad para completar las tareas escolares. Trabajador de salud de la comunidad o de servicios sociales con inquietudes acerca de un niño o adolescente porque, por ejemplo, transgrede las normas o las leyes o agrede físicamente a otras personas en su casa o en la comunidad. Bueno, algo importante de lo que comentaba, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, pero... Ya, por un momento pensé que no me escuchaba. Bueno, algo de lo que comentaban hace un momento en cada uno de estos aspectos, es importante identificar que lo que nos quiere decir la guía en esta imagen es que precisamente cuando una persona se acerca a la consulta o se acerca a requerir la ayuda, en muchas ocasiones puede llegar con cada uno de estos panoramas, ¿no? Con estos escenarios, ¿no es cierto? Puede ser el niño a través de una demanda del niño, las inquietudes a través del cuidador,
o profesores con inquietudes o trabajador de la salud, y es importante atenderlas. Recuérdense que, por ejemplo, en el IES tenemos la posibilidad de que existen trabajadores que pueden tener estas inquietudes y llevar a ciertos pacientes, pero el Ministerio de Salud Pública tiene como quien dice, el deber de trabajarlo a nivel general con toda la población. Entonces, allí se encuentran casos con mayor relevancia y más que todo con mayor población, y que pueden llegar con cada una de estas inquietudes. Por ejemplo, con el tema del docente o aquel cuidador que busca ayuda del niño. Se da en muchas ocasiones porque a veces hay convenios en conjunto al Ministerio de Educación, al MIES, y en muchas ocasiones estos tamizajes siempre se hacen a través de un primer observador, que no necesariamente es el médico de cabecera, ¿no? Podemos encontrar esas conductas que no son normales, podemos encontrar que el niño tiene problemas a nivel escolar, y a través de eso empieza esta búsqueda de ayuda. Y todos estos criterios son válidos para empezar el trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a evaluar? Como decía hace un momento, ¿no? El trastorno del desarrollo. Ahora, le voy a dar el espacio a un estudiante que me diga con la polla en mano, con la imagen, ¿cómo ustedes evaluarían para detectar trastornos del desarrollo? Cualquiera que quiera ganar un punto de elección. Profe, yo creo que como lo dice la imagen, se ve cómo interactúa, o sea, asociar con otra persona, cómo es su aprendizaje conectivo, cómo actúa a nivel con las personas. También lo que es de la comunicación, cómo él se comunica con sus padres, con los profesores, con los amigos. Eso también viene siendo lo que es en lo social. Yo pienso que eso sería uno de los primeros factores que se pueden evaluar en un niño, en este caso, en un tipo de trastorno mental que tenga. Claro. Está bien, tienes 9. ¿Quién más? A ver, bueno, con respecto al trastorno del desarrollo, sí es importante diferenciar cómo se evalúa entre niños y adolescentes, ¿no? Cómo se trabaja con el preescolar. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esa diferencia? En muchas ocasiones, el padre o la madre o el cuidador no le da la libertad al niño de expresarse, ¿no? Siempre en muchas ocasiones llega con el cuidador, y quien habla es el cuidador, no es el hijo. O sea, si ustedes van al médico, dense cuenta de esta situación, ¿no? Quizá a ustedes hasta grande les pase. Van con su mamá, o el niño o el adolescente va con su madre, y el doctor le pregunta al niño, ¿dónde le duele? ¿Y quién responde, la mamá o el niño o el adolescente? La mamá. Exactamente. Entonces, cuando hay esa dificultad, que también pasa hasta con los adultos, ¿no? Cuando tienen este tema de cuidador, se aísla un poco el adolescente o el niño de la consulta. Y en cuanto a salud, bueno, si bien es cierto, los dolores del cuerpo, que obviamente quien lo sabe es quien está padeciendo el dolor, no es tan grave como el aspecto psicológico, ¿no? Hay ciertas particularidades del pensamiento que solamente el paciente puede decirlo, ¿no? El niño, el adolescente viene a la consulta y solamente habla la mamá, y lo peor de todo es que habla mal del paciente. Comienza a hablar del niño, comienza a hablar del adolescente, que este muchacho es malcriado, doctor, no me presta atención, tiene 0, y el otro está como que trágame tierra, no quiero estar aquí, ¿no? En muchas ocasiones, si es un adolescente, está con el celular en la mano, niega con la cabeza lo que dice la madre, ¿no? Y no hay ese contacto ni siquiera visual con el terapeuta, con el
el enfermero, la enfermera, el médico. Entonces, es importante, importantísimo, darle la oportunidad al profesional de salud para que esté a la presencia de los cuidadores. Dígame. Esos trastornos de desarrollo también se dan en la parte física. Por acá en la parroquia donde yo estoy ahora, actualmente, está un chico que, o sea, él expresa lo que él siente, pero de una forma, habla lento. Habla ¿Ya? lento y de paso no tiene el diálogo comprensible, pero él es demasiado inteligente. En sí, yo tuve un contacto con él, incluso se acordaba de mí, y yo casi como no lo veo, ni yo me acordaba, y me dijo que en la forma de que él habla, me dijo, ¿cómo tú te llamas? Pero lento. Y después yo le dije, a mí me dicen Gazú acá en la parroquia, es un apodo que tengo yo. Entonces me dice, a ti te dicen Gazú, pero de una forma tan lenta, entonces que en sí, en pocas palabras, a mí me gusta expresar bastante con estas clases, con estas personas así, porque incluso enaltecen lo que es el orgullo como un ser humano de tratar con personas que podemos ayudar en la forma de no evadirlas, de no esquivarlas y sobre todo comprenderlas. Estuvimos hablando a su manera mucho tiempo y me dijo, se acordó de quién era hijo de yo, de tantas cosas, de mi persona, y entonces tantas cosas y de paso no, también tiene actividad, en la parte física también afecta demasiado, entonces también depende de cómo las críen nuestros padres y cómo a él le han enseñado y cómo él tiene una terapia, porque a él también lo llevan a terapia de lenguaje, algo así me dijo la mamá. A mí me gusta conversar mucho con él. Qué bueno, gracias por compartirnos tu experiencia. Ya ahorita de un caso que como quiera está un poco más avanzado, ¿no? Ya está detectado, ya tiene una terapia y quizá está también teniendo un seguimiento, ¿no? Entonces, lo ideal en estos casos es para entenderlos, para aprender de ellos, ¿no? Es importante entender que es un trastorno del desarrollo, ¿no? Trastorno del desarrollo, como decíamos hace un momento, en muchas ocasiones la etiología o la causa de este trastorno es algún problema al nacer, alguna malformación, algún tema relacionado con la parte hereditaria, ¿no? Existen muchos casos, hasta el tema de la violencia doméstica. Entonces, todas estas alteraciones dentro de la etapa gestacional en el niño sí generan este impacto y en muchas ocasiones sí encontramos estos trastornos del desarrollo que no solamente tienen un impacto físico, también tienen un impacto psicológico de acuerdo a cómo se vaya realizando el abordaje dentro del hogar y dentro de los recursos que tiene el hogar. Entonces, ustedes saben, enfermarse no es barato, tener algún tipo de dificultad tampoco es barato, ¿no? La familia hace un gran esfuerzo porque no solamente tiene que ir a conseguir el dinero, ¿no? Sino también tiene que cuidar, tiene que enseñar, tiene que dedicarle tiempo a esta nueva vida. En muchas ocasiones ustedes pueden observar que existen padres que ni siquiera le dedican tiempo a sus hijos que tienen todas las funciones psíquicas normales. Entonces, en muchas ocasiones hay padres que se dedican a estar en el celular todo el tiempo, a ver cuál es que hacer hasta un TikTok, hacer cualquier chiste, cualquier maroma, cualquier cosa, y no están dentro del cuidado de sus hijos, ¿no? En otras ocasiones también no son tan frívolas, ¿no? Sino son padres que se dedican a trabajar, que tienen otras responsabilidades, estudian, etcétera, ¿no? Y no pueden dedicarle ese tiempo a sus hijos. Y esos hijos de alguna u otra manera no desarrollan esas habilidades porque no ha estado alguien allí acompañándolos. Entonces en muchas ocasiones hay otros cuidadores como los abuelos, los tíos, los primos, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Hasta algún extraño en muchas ocasiones cuidan a los niños en esta primera etapa. Y de eso también podemos encontrar efectos. Ya no son efectos del neurodesarrollo, son efectos, podrían ser conductuales. En muchas ocasiones cuando los niños son cuidados por algún familiar, desconocen el rol del padre y de la madre y en muchas ocasiones en vez de le dicen mamá a la abuela, y a la mamá le dicen el nombre, ¿no? María,
Juana, lo que sea, pero no le dicen mamá. Entonces sí es interesante ver a nivel simbólico cómo vamos generando estas relaciones con el padre, con la madre, con la abuela, y cómo eso genera ese impacto conductual en el niño, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿Qué valoro? Y el contacto con el otro, con el que está cerca, con el que me cuida, es importantísimo, ¿no? En los chicos que se les detecta estos trastornos del desarrollo, ese cuidado de la madre y del padre o de la persona que esté cerca, que esté allí trabajando con él día a día, sí les genera un impacto. Y en este caso el impacto es lo que tú experimentaste, ¿no? Una persona sociable, una persona que analiza, que puede identificar un comentario, que puede responder, que puede, a pesar de que lo haga con su dificultad, ¿no? Con su problema de lenguaje, se comunica, no interactúa con el otro. Y eso se debe a este trabajo arduo que han hecho los cuidadores de este joven. En muchas ocasiones no necesariamente es así, porque también ellos desarrollan habilidades en la adversidad, ¿no? Encontramos todo lo contrario, no hay apoyo, verdad, pero su deseo de salir adelante es tan grande, tan fuerte, que en medio de esa adversidad logran desarrollar esas habilidades. Entonces, ¿qué nos invita esta reflexión? A que el cerebro y el pensamiento humano es fuerte. En muchas ocasiones lo tenemos todo y no hacemos absolutamente nada para poder conseguir nuestras metas y sueños. Y en otras ocasiones podemos estar en medio de toda una adversidad y ahí tomar en serio la vida y salir adelante. Entonces, sí tiene que ver muchísimo con nuestro pensamiento el resultado que tengamos, ¿no? Retomando un poco, tienes tu 9 por la intervención y por compartir la experiencia que tuviste personal, ¿sí? Le agradezco mucho por el aporte a la clase, me gustan las clases interactivas. No es que solamente una persona hable y hable, sino es que debe interactuar con los estudiantes. Y fue importante porque a la final entendemos cuáles son los efectos que causa un buen cuidado en los pacientes con problemas del neurodesarrollo. Ahí está la importancia de hacer una detección temprana, ¿no? Hacer una buena evaluación para poder guiar a los familiares y a los cuidadores, ¿no? Pero también para poder llegar a eso, en muchas ocasiones los padres tienen problemas, ¿no es cierto? Y como les decía, no dejan hablar al adolescente. Y sí es importante al niño y al adolescente darle esa posibilidad que se vaya solo con el terapeuta, solo con el psicólogo, solo con la enfermera, que pueda hablar. Entonces, sí es importante dar esa oportunidad al adolescente, como dice el consejo clínico. También es importante ver que esta conversación es confidencial. A pesar de que sea un adolescente menor de edad, si quiere contar algo, es confidencial. Por ejemplo, hay muchos casos de abuso sexual. Muchos casos de abuso sexual en la niñez y en la adolescencia. Y a veces, atrás de ese problema conductual o de ese trastorno de conducta, ya siendo un poco más fuertes, hay abuso sexual. Hay acoso sexual, hay varios tipos de abuso, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Ustedes tienen a ese niñito o a esa niñita de frente que está siendo abusada sexualmente por el que la trajo, por el papá, por el tío, por el hermano, y él está ahí, hablando con ustedes, pero como él habla y no es la niña la que habla, ¿en qué momento les comenta y les dice auxilio? Ni siquiera habla, solo está ahí mirando toda la escena y con su problema conductual y todo el mundo hablando mal de ella y de él. ¿Ustedes creen que es sano, es saludable, es el proceso que se debe trabajar dentro de los centros médicos? No. No, ese no es el proceso. Por esa razón es importante aclarar la naturaleza confidencial, ya sea con el niño o con el adolescente, brindarle ese espacio. Si ustedes, a veces la intuición dentro del personal de salud está. A veces ustedes observan ciertas actitudes que no son normales. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de eso, sí es bueno darles espacio cercano, ese espacio de escucha a ese niño y ese adolescente para hablar de este problema conductual que quizá atrae o atrae consigo toda una historia complicada de su sistema familiar, de violencia, de abuso sexual. O sea,
tantas cosas que hay atrás de ese problema conductual que ustedes podrían ayudar más eficazmente si siguen estos consejos clínicos, ¿no? Indicarlas que las circunstancias se suministrará información a sus padres u otro adulto. ¿En qué momentos uno puede violar la confidencialidad y suministrar a los adultos? Por ejemplo, en abuso sexual, si les toca hacer una denuncia, ustedes hacen la denuncia. Créanme que en muchas ocasiones los médicos no saben cómo aplicar los protocolos porque hay desconocimiento, ¿no? Pero si ustedes ven que existen lesiones, huellas, o existen dudas o sospechas, el médico debe hacer la denuncia. Yo he visto casos que a veces por el miedo, por no saber qué hacer, dejan pasar la situación y no hacen la denuncia, y es necesario hacer el peritaje, la denuncia, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes han escuchado un caso similar? ¿Ninguno? ¿Puede repetir un poquito, profesora? Es que Yo les voy a se contar un caso que ocurrió, ¿no? Había, justamente pasó esto, había laceraciones, el momento de chequear a la niña tenía infección, la traen por infección en las vías urinarias. Cuando chequean a la niña en la infección por las vías urinarias, se dan cuenta que había sufrido una violación, no sé si una, sino varias, y tenía ya, no era infección, era un tema de que tenía papiloma, una niña de 7 años con papiloma, o sea, eso no es algo que se sentó y le cayó el papiloma. Entonces, dadas las circunstancias, en este caso, como era un médico joven, no sabía qué hacer, estaba asustado, llamó al psicólogo, llamó al director del centro de salud, y bueno, allí, como ya otras personas tenían mucha más experiencia, aplicaron los protocolos necesarios. Imagínense en los casos donde está a nivel rural, ¿no? Y estás solo, está la enfermera, está el médico, y no se sabe qué hacer. Entonces, sí es necesario buscar la información fidedigna y ver qué se puede hacer en estos casos. No hay que dejar que el miedo invada lo justo, lo legal, lo saludable, lo que en realidad le ayuda al ser humano. A eso me refería con que si han escuchado casos similares. Este era el caso que hace un tiempo atrás ocurrió, y que si no hubiera habido una persona que sepa cuáles son los protocolos que se deben hacer en estos casos, quizá esta niña hubiera ido a su casa y hubiera seguido siendo violada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? profesora, Dígame. en el caso de que cuando llevan a una cita, en este caso, como estamos hablando de una niña un niño, una niña que ha sido abusada, y pues, como usted explica que el papá siempre, o la persona que está acompañándola siempre habla por ella, en este caso como un profesional, tendría la potestad de decirle al familiar, en este caso, que saliera para conversar con la niña o niño en privado. Eso se utiliza, esa Claro, si es herramienta, por una decirlo así. sospecha, por ejemplo, si es una sospecha de abuso, ¿sí? Si en algún momento ustedes saben que está tratando de agredir y está midiendo lo que dice, o sea, muchas ocasiones es manipulación. Es como también en la violencia. En los casos de violencia que han llegado, hay muchas clínicas fraudulentas que le siguen, que son conocidos de los agresores, y no hablan con el paciente que está siendo violentado, ¿no? Y dice, ay, se cayó de la escalera. Sí, se cayó de la escalera, se golpeó solita, no le duele nada, deme una pastilla y nos vamos. Entonces, si ustedes están observando ese cuadro, existen muchísimas enfermeras y enfermeros que, siendo parte de estas clínicas, se quedan mudos. No hay denuncia,
no hay fotografías, no hay un, espérese, este no es el protocolo, tenemos que revisarla, tenemos que chequearla, salgan los familiares, voy a hablar con el paciente. Miren que este tipo perdón la palabra, pero este tipo de burradas a veces hacen y ni siquiera un adulto, ¿sí? No le preguntan al adulto, dejan que el otro adulto responda por un adulto. Discúlpeme, pero si yo estuviera evaluando y yo sé que es de violencia y yo sé las leyes y los protocolos, yo le digo a esa suegra, a ese esposo, y le digo, señor, señora, un ratito, la paciente puede hablar. ¿Puedes hablar? Sí, a ella le voy a preguntar. Por favor, salgan todos, ella es la paciente, mucha gente está aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa en estos casos? Cuando son personas que tienen, esto les puede costar el puesto. Lastimosamente a veces la ética puede costar el puesto, pero en muchas ocasiones lo que hacen es hablar con una persona superior, con una persona que le llama, no, fulanito de tal, dele lo que quiere, y atrás de eso hay un sinnúmero de acoso, hay quizá un femicidio atrás de eso, ¿no? Tantos casos que hay, y saber que uno fue cómplice de ese femicidio es algo que yo no sé cómo un personal de la salud puede dormir tranquilo después de una situación como esa. Entonces sí es importante tener en cuenta que si esto que estamos hablando en estos momentos es tan real que no solamente pasa en niños, pasa en adultos. Casos aquí en Manta, casos en Puerto Viejo, casos en Manabí, pasa. Y como personal de salud, lo primerito que ustedes deben encontrar, bueno, si son médicos, el juramento hipocrático, velar la vida. Si son enfermeras, tienen que saber a quienes ustedes están, a quienes ustedes le deben toda su carrera, toda su profesión, por quienes tienen ustedes un título. La parte ética, la parte humana, brindar salud, o sea, y al final todo eso se queda de brazos cruzados cuando encontramos un sistema que está todo podrido y que de alguna u otra manera les obliga a hacer estos malos procedimientos. Pero si ustedes conocen el procedimiento real, ustedes pueden decir, ¿saben qué? Familia, por favor, esperen afuera. Si la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, me está diciendo que le dé el derecho al niño y al adolescente de poder hablar conmigo a solas, ¿por qué no se lo doy a una mujer también que es adulta, a una persona que está sufriendo vulnerabilidad a través de lo que es la violencia doméstica que es tan grave? ¿Qué crees tú en este caso que deberías hacer si tú ves este caso así, este cuadro que es muy común? Al estudiante que me preguntó. Estoy esperando el estudiante que me hizo la pregunta con los adolescentes y los niños. Hola, ¿se escucha? Se me fue el internet. Sí, se escucha. Gaby, ¿qué piensas tú de lo que estábamos hablando? Son situaciones muy difíciles, pero creo que se deben seguir los protocolos que son establecidos, porque así podemos evitar todos estos casos. Profe, también tenía una duda en el caso de que sea un niño y no lo dejen hablar y los padres se pongan insistentes como que por ser niño no debe quedarse a solas con un personal médico hablando, ¿qué se podría hacer? Bueno, es que estamos hablando de que no solamente es un personal médico, estamos hablando de que es un equipo de salud, como por ejemplo puede estar el psicólogo, la enfermera, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, si hay esa sospecha y el padre no quiere que le revisen, entonces él avanza mucho más. Claro, ahí ya se forma el equipo y va a hablar el equipo conjuntamente con la niña, no solo una persona. Eso, no estamos Profesora, hablando de... si me ha dicho, le pido disculpas si me ha dicho algo y no lo escuché, lo que pasa es que el internet está lento. No te preocupes, sí me imaginé, por eso seguí con la clase nomás. Sí, profesora, es que se cortó y otra vez, y ahí la escuché, y por eso dije yo que me estaba hablando. No, estaba preguntándote qué harías tú en este caso si es con un adulto, una adulta con violencia.
Se le fue otra vez el internet. Gaby, con respecto a tu pregunta, bueno, sí, en este caso... Profesora, ¿me puede repetirlo? No, no la escucho, de verdad. Ya, no te preocupes. Voy a seguirlo trabajando y más adelante retomamos el tema que te iba a preguntar. Quería Ya, decirle a profesora, Gaby gracias. me hizo una Disculpen a mí pregunta. también. No se preocupe. Gaby me hizo una pregunta, me decía que cómo se puede conseguir cuando los padres son reticentes y no dejan que se genere esta relación en confidencialidad con el paciente siendo niño o adolescente. Por ejemplo, en este caso se puede llamar al psicólogo. Si existe un psicólogo de cabecera, con ellos sí se trabaja a nivel individual. Allí lo que pasaría es que el niño no quiera quedarse con el personal de salón. Ahí sí ya no se puede hacer nada. ¿Sí me explico? Sí, profe, sí entiendo. Seguimos. Parece que tengo que bajar es así porque se me regresa cada rato. Ya. Bueno. Como nosotros estábamos hablamos de trastorno conductual, hablamos también de trastorno del desarrollo, los criterios que tenemos que observar. Vamos a encontrar que la guía nos va a decir si cumple. Obviamente vamos a buscar al especialista, en este caso sería el neurólogo, ¿no? Y los protocolos de tratamiento si es causa del neurodesarrollo. Si es con el tema de hiperactividad, lo primero que tenemos que entender de la hiperactividad es que hay una posibilidad de que sea TDAH, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, no? Si solo se da en la escuela o también se da en la casa, qué sé yo, en algún paseo, ¿sí? También es importante, como yo les decía, todos los criterios a nivel de trastorno tienen que durar más, por lo menos 6 meses o más, ¿sí? Si son inapropiados en el nivel de desarrollo del niño, o sea, estamos hablando de que son actividades que están un poco atrasadas en su edad. Si hay considerables dificultades en el funcionamiento diario, por ejemplo, no puede realizar alguna tarea, no puede, qué sé yo, comer normalmente. Estamos hablando de actividades que se dan en múltiples escenarios, ¿sí? Si todos estos criterios se cumplen, hay que considerar que probablemente podría ser TDAH. Entonces, en ese caso, hay que descartar estas enfermedades físicas que pueden también causar estos problemas, ¿no? Como la tiroides, una enfermedad infecciosa, ¿sí? O un dolor incontrolado. Entonces es importante hacer este examen físico para ver estos criterios. Si es a través de esta evaluación física, se trata. Si no, tenemos otras opciones, ¿no? El primer no, que puede ser un trastorno de conducta. Y ahí hay que ir saltarse al paso 3. Ahora, acá seguimos en este paso 3, como si existe un trastorno conductual. En el trastorno conductual, ya no es un problema de conducta, no estamos hablando que es un trastorno que tiene que tener obviamente también ese aspecto de los 6 meses. Yo también les estaba contando cada uno de estos criterios, como ustedes pueden observar aquí, si cumple todos estos criterios, sí es necesario que sigan estos consejos, ¿no? Porfa, Gaby, ¿puedes leer los consejos clínicos? Sí, profe. Sí. Ya. Consejo clínico. Comportamientos desafiantes o negativos adecuados para la edad en niños o adolescentes. Niños que están aprendiendo a caminar y niños en edad preescolar, de 18 meses a 5 años de edad. Ahí no se ve esa parte. Siga, rehusan hacer lo que les dicen. Rehusan hacer lo que les dicen, quebrantan las reglas, discuten, creo que dice lloran, exageran, dicen cosas que no son ciertas, niegan que hicieron algo que no está bien, son agresivos físicamente y culpan a otros por su mala conducta.
También rabietas breves como explosiones emocionales con llantos, gritos, golpes, etcétera, que estas generalmente duran menos de 5 y no más de 25 minutos y ocurren normalmente menos de 3 veces por semana. Las rabietas características en el desarrollo no deben dar lugar a autolesiones o una frecuente agresión física hacia otros y el niño normalmente puede calmarse después. En mediana Ahí nomás, infancia que va... espérate un ratito, Gaby. Si se dan cuenta, esto estamos viendo criterios hasta niños menores de 5 años. Y en muchas ocasiones pueden hasta confundir este trastorno del comportamiento con un TDAH. Ahí es donde yo digo que hay que diferenciar. A veces en las escuelitas, en los jardines, dicen, ay, que su niño es hiperactivo. No son médicos, no son neurólogos y ya están diagnosticando a un niño hiperactivo cuando en realidad es un comportamiento y lo dejan al niño hacer todo lo que les da la gana. Y a veces las mamás dicen, ay, es que él es hiperactivo, pero no hacen nada por corregir a este niño, ¿no? Entonces, este niño es desafiante, este niño hace rabietas, tiene todas estas conductas que de alguna manera sí son problemáticas y esperan hasta que tenga 13 a 14 años para recién empezar a trabajar, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento ustedes se sienten identificadas, ya más adelante verán qué se hace con estos niños. Siga, continúe la mediana infancia, cómo evoluciona este trastorno. Pues ahora estos niños en edades de 6 a 12 años de edad evitan o retrasan cumplir las instrucciones, se quejan o discuten con los adultos u otros niños o pierden los estribos ocasionalmente. En adolescentes que va de 13 a 18 años de edad, estos ponen a prueba las reglas y los límites. Dicen que las reglas y los límites son injustos o innecesarios, ocasionalmente son groseros, desdeñosos, discutidores o desafiantes con los adultos. Perfecto. A ver. Ya, continúe. Los síntomas están presentes en diferentes entornos, por ejemplo, en el hogar, en la escuela y en otros entornos sociales. Los síntomas han estado presentes durante al menos 6 meses y son más graves que las travesuras infantiles o que la rebeldía ordinaria del adolescente. Hay considerables dificultades en el funcionamiento diario en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otro tipo. Ya, al final es una pregunta, ¿no? Está entendiendo si existen estas dificultades y para identificar a ver si son problemas del comportamiento o en realidad es un trastorno. Si cumple todos estos criterios es un trastorno conductual y el tratamiento que se debe llevar es a través del protocolo número 4. Yo creo que, créanme, chicos, la mayoría de los casos que son así sí tienen relación con este trastorno conductual. Si el problema es un poco más leve, vamos a encontrar que son problemas del comportamiento. Bueno, quisiera ir directamente a los protocolos. A ver, espérense un ratito. Aquí hay una parte donde dice... Vamos a los protocolos. Vamos, ¿cómo se maneja el trastorno del desarrollo? Gaby, te escucho. Retraso o trastorno del desarrollo. Brinde orientación sobre el bienestar del niño o el adolescente. Proporcione psicoeducación a la persona y sus cuidadores y formación sobre la crianza. Suministre orientación acerca de los trastornos del desarrollo. Proporcione apoyo a los cuidadores. Póngase en contacto con los profesores y otro personal escolar. Póngase en contacto con otros recursos disponibles en la comunidad como un servicio de rehabilitación comunitaria. Ofrezca formación en habilidades para padres cuando sea factible. Derive a los niños con trastornos del desarrollo a un especialista para una evaluación adicional. Asesoramiento sobre un plan de manejo y planificación familiar. Asegure un seguimiento apropiado con sesiones cada 3 meses o más frecuentes de ser necesario. Perfecto. Vamos con el protocolo para... A ver...
Problemas de conducta. Gaby. Brinde orientación sobre el bienestar del niño o el adolescente. Suministre orientación sobre cómo mejorar el comportamiento. Evalúe y trate los factores estresantes, reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales. Póngase en contacto con los profesores y otro personal escolar. Póngase en contacto con otros recursos disponibles en la comunidad y ofrezca hacer un seguimiento. Ya. Si se dan cuenta, en este problema de conducta, lo que se hace es un acompañamiento psicosocial. No están trabajando a través de lo que es terapia, ¿no? Se está buscando que este sujeto, este niño, este adolescente, pueda tener la formación específica, en este caso también los cuidadores, para poder fortalecerse, ¿no? A nivel general, ¿no? Los apoyos sociales, reducir el estrés, el tema escolar es importante. Entonces, se trabaja de una manera un poco más sencilla, por así decirlo, a través de la consejería, y es más viable, ¿no es cierto? Sí es importante tener en cuenta esto porque van a encontrar muchísimos problemas de conducta de no ser que ustedes ya tengan casos cercanos con estos problemas de conducta. Saber qué se puede hacer es importante, ¿no? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Brinde orientación sobre el bienestar del niño o el adolescente. Proporcione psicoeducación a la persona y sus cuidadores y formación sobre la crianza. Suministre orientación acerca de los trastornos del desarrollo. Evalúe y trate a los factores estresantes. Reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales. Proporcione apoyo a los cuidadores. Póngase en contacto con los profesores y otro personal escolar. Póngase en contacto con ¿Con quién? Póngase en contacto con otros recursos disponibles en la comunidad. Considere la posibilidad de ofrecer formación para padres sobre la crianza cuando sea factible. Considere efectuar intervenciones conductuales cuando sea factible. Si los tratamientos han fracasado y el niño o el adolescente tiene un diagnóstico de TDAH, trastorno de déficit de atención, y tiene al menos 6 años de edad, derívelo a un especialista para el tratamiento metilfenidato. Bueno, en este caso ustedes observan, el metilfenidato es la medicación que se trata con este tipo de pacientes, ¿no? Lastimosamente a veces les han dado este medicamento que es sumamente fuerte a pacientes sanos y no es justo porque estamos hablando de un niño. Entonces, dadas las circunstancias, sí es importante que haya un buen diagnóstico y que ustedes, teniendo el conocimiento de causa, puedan generar ese apoyo real. Bueno, con respecto a los otros aspectos que también hay que evaluar en el TDAH, ya se dan cuenta que es distinto cuando ya hay un trastorno, ¿no? El tema del cuidado cambia, no solamente es una consejería de prevención, sino ya trabajar el cuidado a través de las evaluaciones, a través del contacto directo con las personas que están cercanas a él, padres de familia, profesores, etcétera, ¿no? Ya estamos hablando de que ustedes se convertirían en ciertos guías de este tipo de casos, ¿sí? Vamos y también obviamente existe la derivación. Vamos al trastorno conductual, que ese también es sumamente importante. Brinde orientación sobre el bienestar del niño o el adolescente. Proporcione psicoeducación a la persona y sus cuidadores y orientación sobre la crianza. Suministre orientación cómo mejorar el comportamiento. Evalúe y trate los factores estresantes y fortalezca los apoyos sociales. Proporcione apoyo a los cuidadores. Póngase en contacto con los profesores y otro personal escolar. Considere ofrecer formación en habilidades para padres cuando sea factible. Póngase en contacto con otros recursos disponibles en la comunidad.
Asegure el seguimiento apropiado con sesiones cada 3 meses o más frecuentes de ser necesario. Considere efectuar intervenciones conductuales cuando sea factible. Por ejemplo, con el tema del trastorno, nosotros observamos que hay una parte interesante que yo les decía hace un momento, ¿no? Proporciona apoyo a los cuidadores. Este apoyo no solamente es a través de la consejería o del counseling, ¿no? Es un apoyo que también tiene que ver con la evaluación del sistema familiar. Entender cómo estos cuidadores están haciéndose cargo de este niño o adolescente, ¿no? Saber que de alguna u otra manera, a la medida que ellos se encuentren fortalecidos a nivel psíquico, ellos también van a poder brindar ese apoyo a este niño o adolescente. Entonces sí es importante entender esto, y esto está al lado de evaluar los factores estresantes y que fortalezca los apoyos sociales. Imaginémonos que en esta casa también exista lo que es violencia doméstica, que es muy común, y también que exista alcoholismo o alguna toma de drogas, cosas por el estilo que pueden agravar la conducta o el trastorno del niño. Y a la final, en vez de generar este apoyo, que los padres se convierten en estos factores protectores del niño, en realidad sean los factores estresores. Y sí es importante evaluar esa parte para poder hacer una buena intervención. Nosotros encontramos acá otros 2 protocolos que tienen que ver con la depresión y con el aspecto emocional. Entonces, esto de aquí lo voy a dejar para lección de la próxima clase. Por favor, yo necesito que ustedes trabajen las lecciones, ¿sí? Y todo el aspecto de la psicoeducación y el seguimiento también lo vamos a ver en la siguiente clase, que creo que es esta misma semana. ¿Cuándo tengo nuevamente con ustedes? Esta es la última clase. Ahí está la última clase. Bueno, chicos, entonces, lo que nosotros trataríamos de hacer es, no sé si con ustedes no he abierto ningún debate. Voy a abrir un debate en el aula virtual ahorita para que ustedes puedan trabajar los aspectos de la guía a través de comentarios. Voy a hacer una pregunta general y ustedes tienen que responder con respecto a ciertos comentarios y obviamente con la guía para que haya esta evaluación a través de los conocimientos adquiridos hasta el día de hoy. ¿Ya, chicos? Profe, ¿el debate es para los que no tienen lección o para todos? Para todos, es para todos, porque no es lo mismo, una cosa es tener 2 lecciones y otra cosa es tener una lección. ¿Sí? Ya pues, chicos, entonces nos vemos hasta la próxima clase. Estamos en contacto. Pues, Gracias. hola. Nos vemos, chao.